Las ciencias particulares y sus conclusiones pueden llegar a modificar la visión de la ciencia general, de la filosofía. Esta es una pregunta que hay que contestar con distinciones. El conocimiento de la verdad puede modificar el conocimiento de la verdad solamente en el sentido de enriquecerlo, de hacerlo más profundo. De manera tal que si se trata de reconocimiento de principios que todavía no se han captado en el ámbito de una ciencia particular, eso no hará más que enriquecer el conocimiento de la filosofía. Modificar no por contradicción o por oposición, sino por crecimiento o profundización. Pero estoy hablando de verdades o principios verdaderos de orden filosófico y de principios también verdaderos de las ciencias particulares. El crecimiento del conocimiento en un área particular del saber sí puede hacer que ciertos datos que el filósofo ha tenido en cuenta se modifiquen incluso por oposición, es decir, que ciertos datos de la realidad que ha tomado como si fuesen hechos y por lo tanto ciertas proposiciones que ha tomado como verdaderas no lo fuesen en rigor y en el fondo fuesen falsas, ¿no? Esto implica que hay una corrección del conocimiento. La corrección de cierto objeto particular del conocimiento puede tener consecuencias de diverso orden, pero lo que no puede hacer es modificar principios que sean propiamente tales, ¿no? Si yo tomo, por ejemplo, en la filosofía de la naturaleza el principio de causalidad eficiente, ¿no? Ese principio no resulta modificado porque yo modifique mi conocimiento acerca de si hay o no hay lo que Aristóteles llamaba, por ejemplo, generación espontánea, ¿no?, en el mundo de los seres vivientes. Eso modifica la descripción de la realidad, modifica ciertos hechos, ¿no?, en cuanto conocidos, o me hace conocer mejor la realidad, pero no modifica el principio que yo he captado a partir de un conjunto de hechos que se dan en la realidad. Si es un auténtico principio, siempre se lo ha captado a partir de la realidad, no a partir de lo que no es real. O sea, a partir de verdades, no a partir de errores. Si hubiese sido tomado como generalización solo a partir de errores, no sería un principio. El conocimiento de orden particular, a su vez, y esta es la otra distinción que hay que hacer, la primera sería, por lo tanto, para resumir lo anterior, entre el auténtico conocimiento, la verdad por un lado, y lo que serían errores por el otro, que podrían darse tanto en la ciencia particular como en el conocimiento del conjunto de la realidad que el filósofo tiene en cuenta. Pero adviértase que nunca es ese conocimiento parcialmente erróneo el que está en la base de los principios propiamente dichos. La otra distinción que hay que tener en cuenta es que las ciencias particulares pueden a veces modificarse internamente en el sentido de llegar a ampliarse o diversificarse de maneras novedosas, como sucede, supongamos, con la geometría en el caso de la elaboración de geometrías no euclidianas, o como sucede en la física si nosotros pasamos de la física ontológica de tipo aristotélico a la física matematizada, o dentro de la misma física matematizada cuando se pasa de la física clásica newtoniana a la física
relativista de Einstein o la cuántica de Planck, ¿no? Es decir, esas son modificaciones, diversificaciones que van complicando el área del conocimiento objetivo en una disciplina particular o en otra. Si nosotros tomamos cualquier principio de estas disciplinas en sí mismas, eso tampoco inmediatamente provoca una modificación de orden metafísico, como por caso, porque en ninguno de estos casos se está tratando de principios absolutamente primeros. Se está tratando de principios secundum quid, o sea, para un cierto orden de conocimiento, y hay que ver hasta qué punto son principios y en qué sentido. Con principios que no son verdades evidentes. Hasta qué punto son principios, en relación con qué área de objetos y en relación con qué tipo de objetividad. Porque si uno lo que hace es generalizar indebidamente esos principios o esas leyes o esos presupuestos que se ponen en tal o cual teoría de una ciencia particular, si lo que hace es generalizarlo indebidamente, hace una traspolación totalmente acrítica de un área de conocimiento a otra. Cuando, como por ejemplo, el principio de la indeterminación de la física cuántica se pasa ilegítimamente a la esfera del orden moral, pongamos por caso, ¿no? Y se dice que una física indeterminista es más adecuada a sostener la libertad en el orden moral. Ahí estamos haciendo una traspolación absolutamente inadecuada de un orden de cosas a otro orden. El principio de la libertad como propia de la voluntad humana pertenece a un orden de conocimiento que no es el orden del ser físico, y mucho menos del ser físico matematizado, al que se refiere el principio de indeterminación. Y además el ser físico matematizado considerado en cierta dimensión del ser físico, en cierta esfera del ser físico. Este tipo de traspolaciones indebidas lo único que generan son confusiones. De nuevo, si uno quiere apreciar la relación que ese crecimiento por diversificación o por ampliación de una cierta área de objetos particulares tiene sobre la filosofía, lo que hay que hacer es una reflexión filosófica sobre el alcance de esos principios nuevos o de esas formas nuevas de desarrollar la disciplina particular, y sobre el fundamento que esos principios o esos presupuestos tienen en el orden ontológico, en el orden metafísico, y su significación para la propia área de la filosofía natural o de las matemáticas o de la disciplina particular de la que se trate. Pero entender su significación última, entender lo que significa desde el punto de vista del orden de la totalidad de las cosas, solamente se puede hacer desde la filosofía. Y si hay algún principio filosófico que ajustar, será de nuevo, en este caso, en el sentido de enriquecerlo o profundizarlo. Lo que sí podrá darse es alguna alteración, no ya en principios, sino en el campo de los datos que el filósofo tiene que tener en cuenta para interpretar adecuadamente los principios. Entonces, un mismo principio podrá encontrarse que tiene alguna aplicación nueva, y por lo tanto el principio en su valor analógico, si es un principio analógico como son la mayoría de los principios metafísicos, se enriquece en su captación de la realidad. Con esto creo que tenemos una ubicación general como para poder reflexionar sobre esta problemática que es sumamente interesante.